Después de todas las complicaciones y follones que hemos visto a propósito de los programas concurrentes encadenados y demás, la verdad es que los programas de duración son una idea sencilla, como el mecanismo de un botijo. En un programa de duración, una conducta recibe reforzador si y solo si se mantiene sin interrumpirse durante un cierto periodo de tiempo que nosotros hemos prefijado. Es decir, si el organismo mantiene la conducta sin cambiar, sin interrumpir, sin hacer otra cosa durante un tiempo, recibe reforzador. Si interrumpe la conducta, volvemos a empezar a contar el tiempo y no recibe reforzador. Estamos, por tanto, fomentando con ello el aprendizaje de conductas persistentes, de conductas que sean muy sostenidas en el tiempo, que se mantengan. Por ejemplo, para recibir reforzador, el niño tiene que permanecer durante 5 minutos mirando al libro y solo al libro, sin mirar a otro sitio, sin hacer otra cosa, solo mirando al libro, y entonces le damos el reforzador. O bien, piensa en el caso de un paciente con un problema de habilidades sociales. Entre otras muchas cosas, los problemas de habilidades sociales a menudo cursan con un déficit de contacto ocular. El individuo no es capaz de sostener la mirada de los otros, le cuesta mucho, mira siempre para abajo, para otro lado. Y esto produce en los demás una sensación inquietante, una sensación como de esta persona tiene algo que ocultar, se trae algo entre manos, no es de fiar, es raro, es rara. Lo cual da lugar a una dificultad de relación, evidentemente. Bueno, pues uno de los elementos que utilizaremos a veces es intentar conseguir que el paciente aumente su tiempo de contacto ocular con los demás. Para ello le podemos poner la regla de que solamente va a recibir el reforzador, en este caso posiblemente será simplemente nuestros signos de aprobación, en el caso de que permanezca durante, por ejemplo, 4 segundos mirándonos a nosotros a los ojos ininterrumpidamente. También es verdad que esto tiene un componente cultural importante. Es bien sabido que en sociedades, por ejemplo, del norte de Europa, la manera que tenemos los del sur, de Italia, Grecia, España, Portugal, de establecer contacto ocular les resulta un tanto intimidante. Es un poco como si les miráramos muy fijamente, pero bueno. Si suponemos que nuestro paciente es de nuestra propia cultura y que tiene, por tanto, para tener unas relaciones satisfactorias que amoldarse a las costumbres y convenciones de esta cultura, pues muchas veces vamos a tratar de conseguir que mantenga un contacto ocular duradero. Entonces, solamente le vamos a reforzar si permanece durante un tiempo manteniendo ese contacto ocular con nosotros. O bien, el perruno tiene que mantener el junto durante 2 minutos para recibir reforzador. El junto es la posición del perruno respecto al humano, de tal manera que se mantiene a su lado, a la izquierda o a la derecha, según el humano determine, y no se adelanta ni se atrasa, va junto con él, tanto en el desplazamiento como cuando se paran. Es un poco como si el perruno llevara correa, solo que no necesariamente la lleva. Si hay correa, como seguramente sabes es obligatorio en nuestro entorno, pues la correa no se tensa nunca. El peludo mantiene la distancia, mantiene la posición. Es una de las primeras cosas que se enseñan. Primero el siéntate, échate, da la patita y tal. Y en el segundo curso, por así decirlo, pues una de las asignaturas es el junto. Y es importantísima, claro. Lo que nosotros vamos a hacer es darle la recompensa, sí y solo si se mantiene junto, se mantiene en la posición relativa adecuada respecto a nosotros durante un periodo, 2 minutos, por ejemplo. En la aplicación de un programa de duración, típicamente lo que haremos será ir incrementando ese tiempo. Es decir, vamos aumentando la exigencia. Empezamos por reforzar al niño solamente por estar durante 5 minutos mirando al libro, pero cuando eso esté estabilizado, subimos el tiempo a lo que sea, 7 a 10 minutos, y así progresivamente hasta que consigamos que lo mantenga durante un tiempo relativamente largo. Lo mismo con el paciente y el contacto ocular. Y para el adiestramiento de los peludos,
Lo que característicamente vamos a hacer respecto al junto es al principio reforzarle por mantenerlo durante muy poquito tiempo y posteriormente ir aumentando la exigencia de tal manera que el tiempo de junto necesario para obtener recompensa cada vez sea mayor. Con esto podemos conseguir que la conducta persista durante tiempos asombrosamente largos. Ya hemos comentado más de una vez que el trabajo en psicología tiene mucho de sistematicidad, mucho de paciencia y mucho de progresividad, de ir poquito a poco hasta alcanzar el objetivo que perseguimos. Programas de reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta, llamados normalmente RDB. Una respuesta da lugar a un reforzador si y solo si no se ha producido otra respuesta en un cierto periodo anterior a ella. Es decir, si antes de esa respuesta ha habido un periodo vacío de otras respuestas. Como es evidente, lo que estamos fomentando con ellos es el espaciamiento de las respuestas. Mediante los programas RDB conseguimos tasas de respuesta tan bajas como queramos, bajísimas, si ese es el objetivo. Vamos con su mecánica. ¿Cómo funciona un programa RDB? Puede ser ilustrativo a estos efectos compararlo con un programa de intervalos. Seguramente recuerdas que ya comentamos en un vídeo anterior que los programas de intervalos tienden a dar tasas de respuesta relativamente bajas, moderadas o bajas, o muy bajas incluso. Tanto más bajas cuanto más largo sea el intervalo. Entonces, ¿en qué se diferencia esto de un RDB? Los programas RDB son mucho más drásticos que los de intervalo, tanto en cuanto a su mecánica como en cuanto a sus resultados, en la reducción de la tasa de respuesta, en la consecución de conductas con una tasa de respuesta muy baja. Vamos a comparar la mecánica de ambos a fin de ver esta diferencia detalladamente. Recordamos primero cómo procederemos para aplicar un programa de intervalo. Vamos a tomar como ejemplo un programa de intervalo fijo 10. Como ya dijimos, una vez que se ha producido una respuesta la cual ha sido objeto de recompensa, se abre un tiempo muerto, un intervalo de 10 segundos en este caso, durante el cual las respuestas que dé el organismo no van a ser recompensadas. Imaginemos que el organismo da una respuesta dentro de ese intervalo, bien, pues no se recompensa. Da otra respuesta todavía dentro del intervalo, no se recompensa. Una vez que transcurren esos 10 segundos desde la última recompensa administrada, la primera respuesta que dé el organismo sí será objeto de una nueva recompensa. Todo esto ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa con un RDB? Vamos a compararlo con un RDB 10 segundos también y vamos a mantener la misma pauta de respuestas por parte del organismo para poder comparar bien. Empieza igual, del mismo modo, el organismo ha recibido recompensa por una respuesta y se abre un periodo de 10 segundos durante el cual no va a recibir otra. Entonces supongamos que el organismo responde dentro de ese intervalo. No va a recibir recompensa, pero pasa otra cosa crucial, que es que el intervalo se pone a 0. Esa nueva respuesta dada a destiempo reinicia el intervalo muerto. El organismo da todavía otra respuesta que sigue estando dentro del intervalo y no solamente no se recompensa, sino que el intervalo se pone a 0 otra vez. Cada vez que el organismo responde dentro del intervalo, el intervalo se reinicia, se vuelve a aplicar entero. Al final, puede que ocurra que el organismo dé una respuesta que esté fuera del intervalo, y esta ya sí va a ser recompensada. Pero para llegar a ese punto, el organismo no ha tenido otra que pasarse 10 segundos sin haber dado ninguna respuesta. Es decir, en un programa de intervalo, el organismo no es recompensado por las respuestas dadas a destiempo, pero tampoco es penalizado por ellas. En cambio, en un programa RDB, el organismo, cada vez que responde dentro del intervalo, no solamente no es reforzado, sino que recibe una penalización, que es que el intervalo se vuelve a iniciar desde el principio y así, mientras no rebaje drásticamente su tasa de respuesta, puede pasarse muchísimo tiempo respondiendo y sin recibir ninguna recompensa. Como puedes ver, es bastante más tajante, bastante más drástico en cuanto a la exigencia de una tasa baja que un programa de intervalo.
Los programas RDB tienen innumerables aplicaciones en contextos profesionales. Piensa, por ejemplo, en un caso evidente, en un contexto educativo. Típico niño o preadolescente que está continuamente pidiendo la palabra o queriendo intervenir en clase de tal manera y con tal frecuencia, con tal tasa de respuesta, que resulta disruptivo, que perjudica a la dinámica de la clase y al buen funcionamiento de la actividad. Podemos perfectamente aplicarle un RDB. Y esto significaría que cuando el niño pide la palabra, solamente se la vamos a dar, solamente le vamos a dar el reforzador, la palabra en la atención de los demás, en el caso de que haya transcurrido, por ejemplo, 5 minutos desde la última vez que la pidió. Si no han transcurrido 5 minutos, le volvemos a poner en marcha un intervalo de 5 minutos. Y solamente le daremos la palabra cuando uno de esos intervalos de 5 minutos sin respuesta se haya completado. Asimismo, los programas RDB, ya en un contexto clínico, son muy útiles para tratar con conductas descontroladas, con conductas que el organismo realiza con mucha frecuencia y como estas cosas que parece como que uno tiene que hacer inevitablemente y no puede refrenar. Lo que se suelen llamar conductas bien impulsivas, bien compulsivas. Por si acaso no te suena esta diferencia, las conductas compulsivas son conductas descontroladas, conductas de gran frecuencia y muy perentorias desde el punto de vista del organismo, que no se puede evitar dar, pero que son mantenidas por reforzamiento positivo. Un caso evidente, que ya hemos comentado además, son las conductas de juego de azar, las conductas ludopáticas en un caso extremo. Aquí el organismo tiene un impulso muy grande por hacer la conducta, pero ese comportamiento es mantenido por reforzamiento positivo, porque de vez en cuando gana y se lleva la recompensa monetaria. Si te acuerdas, usábamos este caso para ilustrar el funcionamiento de un programa de razón variable. Pero es R+. Las conductas compulsivas, por el contrario, son mantenidas por reforzamiento negativo. El organismo tiene un impulso enorme para realizarlas, pero porque con ello se libra de algo desagradable en el caso típico. Lo más evidente es citar el trastorno obsesivo-compulsivo. Estas personas que tienen una dificultad verdaderamente importante en la adaptación de sus vidas porque sienten una necesidad imperiosa, por ejemplo, de comprobar 1000 veces si han cerrado la puerta antes de marcharse de casa o de reordenar una y otra vez los frascos de su estantería o los libros que tienen en la librería. Ya sabes a lo que me refiero. Bien, estas conductas están mantenidas por reforzamiento negativo, porque el organismo lo que consigue con esas conductas es mitigar su ansiedad, reducir algo. El reforzador es la disminución de la ansiedad, que en el caso de este trastorno típicamente está inducida por los pensamientos obsesivos. En cualquiera de ambos casos, un programa RDB puede ayudar a controlar estas conductas en determinadas fases del tratamiento. Cuidado, no estoy diciendo que un programa RDB sea la cura para la ludopatía o que sea la panacea para el trastorno obsesivo-compulsivo. Lo que sí digo, y está clarísimo, es que pueden ayudar mucho en determinados momentos del tratamiento a controlar, a mantener bajo cierto control esas conductas que el organismo por sí solo pues, se encuentra muchas veces incapacitado para mantener en un nivel razonable y adaptativo. Aquí lo dejamos por hoy. Si este vídeo te ha resultado de utilidad, pues no seas cutre y ponme un like. Y si te parece que podría serle útil a otra gente que esté estudiando psicología, pues compártelo. Así a lo mejor, pues oye, viraliza y lo puedo monetizar y puedo hacer lo que siempre he deseado, que es montarme un centro de buceo de lujo en las Maldivas. Y en fin, bromitas aparte, el próximo día hablamos de ya otras cosas. Ya hemos acabado nuestro pequeño periplo por los programas de refuerzo. Espero que haya resultado ilustrativo de por dónde van. Espero sobre todo que les sirvan para entender otros que a lo mejor por razones profesionales tienes que manejar en el futuro. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.